Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones totales para sus vidas, hermanos. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Qué bonito encontrarnos una vez más, un domingo más, el último domingo de octubre, que todo lo descubre, decíamos dicho en mi infancia. Gracias a Dios, pues tenemos la bendición de estar hoy, esta mañana, y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. La Biblia nos habla acerca de un versículo el cual vamos a estar tratando, el cual se encuentra en Isaías capítulo 6 verso 8. Ahí está centrado básicamente nuestro tema. El tema, ¿verdad?, está basado en ese texto, Isaías capítulo 6 verso 8. Ahí vamos a estar meditando. El tema del sermón, por si usted, ¿verdad?, quiere también tener en mente, es llegó la hora, así se llama. Llegó la hora, Señor, yo voy, renuévame. Entonces, este tema está basado en ese versículo, en el capítulo 6, verso 8 del libro de Isaías. Es un texto conocido. Se han escrito alabanzas, himnos, cantos y pues da para muchas predicaciones más. Y esa, la de ahora, es una de ellas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo tienen, hermanos, ahí, ¿verdad? Isaías 6:8. Dice la palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mi. Palabra de Dios. Es un texto conocido, es un texto, ¿verdad?, que se han escrito muchas alabanzas, himnos, como decía. El escritor de un libro llamado Stephen Covey, en su conocido libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, relata una experiencia que tuvo en el metro de Nueva York. Cuenta este hombre que ese día las personas estaban tranquilamente sentadas en el vagón del tren, algunas leyendo el periódico, otros con los ojos cerrados, otros parados, agarrados ahí para no caerse, y otras perdidas, ¿verdad?, en sus pensamientos, en sus sentimientos, y simplemente, ¿verdad?, unos, como decía, descansando los ojos. Todo era un ambiente tranquilo, todo era un ambiente pasivo. Hasta que de repente entraron en el vagón del tren un hombre y sus hijos. Los niños eran tan escandalosos, eran tan desobedientes, que inmediato se modificó el ambiente. El padre de los niños se mantenía con los ojos cerrados, ignorando completamente la escena. Los niños saltaban de aquí para allá, gritaban a su antojo, arrojando objetos, incluso arrebatando los periódicos a la gente, y la situación, ¿verdad?, era algo molesto. Pero el padre no decía nada. El escritor Covey no podía creer lo que estaba pasando, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía este hombre permitir que sus hijos se comportaran de esta manera? De modo que se levantó de su asiento, dirigiéndose al padre de los niños, le dijo: Señor, sus hijos están molestando a muchas personas, ¿no puede controlarlos un poco más? Fue entonces cuando aquel hombre alzó sus ojos y dijo en un tono suave: tiene razón, supongo que tendré que hacer algo. Venimos del hospital. Su madre ha muerto hace menos de una hora. No sé qué pensar. Supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. Ante esa revelación, el escritor escribió: de pronto vi las cosas de otro modo. Y como las veía de otro modo, pensé de otra manera, sentí de otra manera, me comporté de otra manera. Mi irritación, mi enojo, mi enfado
mi ira se desvaneció. Interesante historia. Esto demuestra que cuando nuestra visión sobre algo cambia, también nuestros pensamientos tienen que cambiar. Y si cambian nuestra visión y si cambian nuestros pensamientos, también tiene que cambiar nuestros sentimientos. Y si cambia la visión, y si cambia nuestro pensamiento, y si cambian los sentimientos, también nuestra conducta debería de cambiar. En nuestro mensaje de hoy, deseo invitar a cada uno de ustedes, los que están acá presentes, a renovar la visión de Dios, a verlo de otra manera, a pensarlo de otra manera, a sentirlo de otra manera. Cuando nosotros hacemos todo eso, créame, hermano, hermana, amigos, está con nosotros aquí, que nuestro comportamiento va a ser diferente. La Biblia nos presenta la historia del profeta Isaías, un hombre que fue cambiado por completo cuando renovó su visión de Dios. Tuvo una visión especial sobre Dios, y cuando esto sucedió, Isaías fue un hombre diferente. Recordándoles a ustedes que el libro de Isaías, que el mismo profeta escribe, le da su propio nombre, nos recuerda que es una Biblia, ¿verdad?, miniatura, el libro de Isaías. El libro tiene 76 capítulos, así como la Biblia tiene 76 libros. El libro de Isaías tiene dos grandes divisiones, así como la Biblia tiene dos grandes divisiones. El Antiguo con 39 capítulos y el Nuevo, ¿verdad?, con 27 capítulos. Pero ¿sabe qué es lo más interesante del libro de Isaías? El libro de Isaías nos habla acerca de Jesús. Por eso se llama al profeta o al libro de Isaías el profeta mesiánico. Nos habla todo acerca de Jesús. Bien bonito. En el capítulo 7, verso 14, no lo busque, permítame leérselo. Dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y hará su nombre como Emmanuel. O sea, no había nacido Jesús y ya le estaban poniendo nombre. Qué bonito. Ya estaba el nombre de Jesús. Habla de su nacimiento el profeta Isaías. Habla de su familia. Mire, Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, ya está hablando también de su familia. Habla del ungimiento de Jesús. Dice el verso 2, capítulo 11: reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, habla de cómo iba a ser ungido el Señor. Habla incluso del carácter, cómo iba a ser el carácter de Jesús. Capítulo 11, verso 3 dice: y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará a la vista de sus ojos, ni arguirá. O sea, no va a decidir por lo que oigan sus oídos, no se iba a dejar llevar por rumores. O sea, está hablando del carácter de Jesús, de la simplicidad de su forma de ser. Miren cómo iba a ser Jesús, dice el profeta Isaías: comerá mantequilla y miel, dice el capítulo 7, verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, habla de su sencillez, de su simplicidad, alimentos comunes de su tiempo. El capítulo 42, verso 1 al 4, habla incluso de su mansedumbre. Dice la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Habla de que Jesús iba a ser una persona mansa. Habla de su resurrección. Habla de su reinado glorioso. Cuando usted lee el libro del profeta Isaías, va a encontrar todo acerca de Jesús. ¿Quiere saber de Jesús? Vaya al profeta de Isaías. En sus páginas se va a leer sobre eso. Cuando Isaías escribió el libro, las cosas no estaban bien dentro del pueblo. Había problemas de todo tipo. Las personas se habían apartado de Dios
y por consecuencia estaban padeciendo muchos males. Cuando uno se aparta de Dios, sucede eso. Pasan muchas cosas malas. El profeta Isaías se sentía muy triste por la condición en la cual se encontraba su pueblo. Así que un día decidió ir al templo para hablar con Dios. Y tomó la decisión, ¿verdad?, de presentarle cada uno de los problemas del pueblo. Allí en el templo, Isaías tuvo la visión de Dios que cambia por completo su pensamiento, sus sentimientos, su forma de actuar. La pregunta es, ¿qué le mostró Dios en el templo? Por favor, ¿verdad? Si usted tiene ahí siempre su Biblia, en Isaías capítulo 6, verso 1 al 4, dice cuál fue completamente la visión de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo el Señor, como dice la palabra ahí, sentado ¿dónde? En su trono. ¿Cómo era eso? Alto y qué? Y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo dice la palabra que decían ahí los seres espirituales? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra estará llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. La palabra quiciales, algunas traducciones o algunos comentarios pueden ser la bisagra, ¿verdad?, de la puerta. Ahí en ese momento, ¿verdad?, se estremecían, dicen, las bisagras. Si usted se imagina a los ángeles como seres bellos, con 2 alas, ¿verdad? Y algunos de ustedes, ¿verdad?, más de alguna vez los enamoraron, que cayó del cielo como, ¿verdad?, y le quieren comparar como un ángel. Si con 2 alas usted se puede ver esa hermosura, imagínese con 6 alas. La palabra de Dios nos dice ahí que Dios le mostró a Isaías y él pudo contemplar a Jehová sentado en tu trono. ¿Qué aconteció cuando el profeta Isaías tuvo esa hermosa visión? Bueno, permítanos decirle que sea el mismo profeta Isaías, ¿verdad?, que nos diga qué experimentó. O sea, después de la visión, ¿qué sucedió? Los versículos siguientes lo dicen. Entonces dije, ay de mí, cuando vio a Jehová, ¿soy qué? En el versículo 5, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he habitado en medio del pueblo que también tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando en el altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toco tus labios y es quitada, ¿qué dice la palabra de Dios? Tu culpa. Y limpio, ¿qué? Tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Si leyéramos el capítulo 5, que no vamos a leer por razón de tiempo, del versículo al 8 al 30, usted va a encontrar, hermano, que el profeta Isaías predica en contra del pecado del pueblo. En el capítulo 5, el profeta Isaías le predica y les lava la cara al pueblo. O sea, le dicen al pueblo todos los pecadores, todos los pecados y perversos que eran. En el capítulo 5. Pero cuando él tiene la visión de Dios, él no señala los pecados ajenos, sino que mira sus propios pecados. Los versos que acabamos de leer, el capítulo 6, dice que él miró sus labios, como dice la palabra ahí, inmundos, y su vida, ¿qué dice ahí? Los versículos que leíamos del capítulo 6, versículos 5 al 8, su vida llena de pecados. Lo segundo que Isaías hace
ese expresar o lo que experimentó después de tener esa visión de Dios fue la profundidad del perdón divino de Isaías. O sea, Isaías no fue dejado en el pecado, sino que se le concedió el perdón divino. Sus labios, dice la palabra de Dios, fueron tocados. Y el ángel le dijo: tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Miren, cuando uno ha cometido pecado, el abogado, el diablo, nos empieza a acusar y acusar y acusar. Pero qué bonito es leer que hay esperanza para cualquier pecado, que el Señor puede tocar también sus labios, puede quitar la inmundicia de nuestros labios, y también dice que puede perdonar nuestros pecados. Cuando uno ha pecado verdaderamente, hermanos, y es quitada esa carga, uno se siente diferente. Así se sintió el profeta Isaías. Por último, hablando de Isaías, cuando vio, ¿verdad?, a Dios, respondió con valentía al llamado divino. Isaías escuchó la voz: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Haciendo un stop para no perderlos y para poder retroalimentar el sermón, primero Isaías reconoció completamente su pecado. Después de reconocer su pecado, reconoció que hay perdón divino, hay la gracia de Dios que puede perdonar cualquier pecado, hermanos, que hayamos hecho. O sea, no importa el pecado, no importa nuestros pecados, el Señor puede perdonar eso, dice la palabra. Pero cuando el Señor nos perdona, Él espera algo de nosotros. O sea, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos personas diferentes, ¿sí o no? Porque si entonces no, somos personas desagradecidas. Les decía una anécdota allá el día jueves, los hermanos en el Singüil. Una mujer estaba en el parqueo, ¿verdad? Tenía una consulta con el muchachito y no dejaba el parqueo, la mujer, ¿verdad?, desesperada. Y entonces dice: voy a orar al Señor para que me deje un parqueo libre, ¿verdad? Usted va a encontrar ilógico eso, pero alguien puede encontrar ilógico eso, pero de las mujeres dice: voy a orarle al Señor, me dejarle un parqueo vacío. Y cuando iba a empezar a orar, se mueve un carro. Entonces dijo: Señor, olvídate, ya encontré ya yo un parqueo. Muchas veces somos así, creemos que somos nosotros, ¿sí o no? Pero es la gracia de Dios. O sea, cuando nosotros no hemos, ¿verdad?, realmente concebido, cuando Dios nos ha perdonado verdaderamente, pues vamos a creer que somos nosotros. Señor, ya me perdonó. Pero nada, o sea, el Señor espera algo, de una reacción de nosotros. La visión que Isaías tuvo de Dios lo cambió por completo. Transformó sus pensamientos, transformó su visión, pero todas las cosas, transformó su conducta. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. La vida de Isaías nunca fue la misma. Su vida vino a centrarse completamente en Dios y en su servicio. Sirvió a Dios por muchos años y el Señor estuvo dispuesto a dar su vida como sacrificio por la causa de Dios. O sea, Isaías dio, ¿verdad?, su vida también al servicio de Dios, estando ya anciano. Isaías, un joven, ¿verdad?, le preguntó: maestro, ¿por qué usted sigue trabajando arduamente por el Señor? Isaías le respondió: porque un día vi al Señor sentado en su trono y mi vida cambió por completo. La historia del profeta Isaías y su encuentro con Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos una visión de Dios en nuestra vida, nunca más seremos las mismas personas. Nuestros pensamientos serán diferentes y sobre todas las cosas, nuestra conducta también será diferente. Nunca estaremos estáticos ante el llamado de Dios. Siempre estaremos dispuestos a responder: Señor, he aquí, envíame a mí. Por mucho tiempo uno se pregunta por qué algunos creyentes son tan activos y otros creyentes son tan tibios en la causa del Señor. Algunos cristianos son indiferentes, hermano. O sea, lástima por ellos. Lástima, porque uno como profeta o predicador, o sea,
se siente como que a uno estuvieran despreciando, pero no es a uno. Están despreciando al que dio la sangre en la cruz, al que dio, ¿verdad?, su vida para perdonarlo a usted y para ponerlo en un puesto. Y cuando el Señor lo pone en un lugar, Él espera que usted reaccione también y haga algo por Él. A través de una alegoría, permítanme explicarles esto. De acuerdo a los astrónomos, los planetas se mueven más rápidamente, o los planetas que se mueven más rápidamente son aquellos planetas que están alrededor del Sol. ¿Sabía usted que Mercurio, no el grupo Mercurio, ¿verdad? Había un grupo en mi adolescencia, bueno, no en mi adolescencia, ya un poquito más antes, que se llamaba Mercurio. Estamos hablando del planeta. ¿Cuánto se tarda en rodear al Sol? Mercurio, solo 80 días terrestres. Sin embargo, Júpiter, para completar una vuelta al Sol, demora nada más y nada menos que 12 años. ¿Cuál es la diferencia? Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Por consiguiente, se mueve más rápido. En cambio, ¿verdad?, Júpiter está más lejos. No le llega, ¿verdad?, la luz del Sol. Así somos algunos cristianos. Le felicito a usted, porque ustedes son como Mercurio. Están cerquita del que le da calor, cerquita de aquel que les ilumina su andar. Gloria a Dios por eso. Pero nos preocupa todos aquellos cristianos Júpiter. 12 años para poder dar la vuelta completa. Algunos de ellos difícilmente van a poder volver otra vez a estar cerca del Sol. Hermanos, amigos, así como Isaías, debemos tener una visión que nos acerque más y más a su gloria. Debemos experimentar con urgencia nuestro movimiento más rápido. El secreto está en vivir más cerca de su presencia y renovar nuestra visión sobre Él. Cuando usted, yo, tengamos una visión diferente sobre Dios, cuando nosotros tengamos un pensamiento diferente, cuando nosotros tengamos un sentimiento diferente, nuestra conducta será diferente. Hay un dicho que dice: piensa, siente y actúa. Si usted piensa que es el más perverso de los perversos, usted va a sentir que es el perverso de los perversos y va a terminar actuando como el perverso de los perversos. Si usted piensa que la gracia de Dios lo puede alcanzar, lo puede perdonar, usted va a pensar eso, va a sentir eso y va a actuar, ¿verdad?, como eso. El secreto, como decía, que ya no es secreto, está en vivir más cerca de su presencia, renovar nuestra visión sobre Él. Yo entiendo, porque yo también he fallado a Dios, he pecado a Dios, me he sentido como lo peor de ese mundo. Pero cuando doblé rodillas, le dije al Señor mi pecado, el Señor me perdonó. Cuando usted renueva su visión, sus pensamientos cambiarán, sus sentimientos cambiarán y todas las cosas, su conducta cambiará. ¿Sabe qué? Lo mismo le aconteció, así como a Isaías, a un joven que se llamaba Carlos. Por mucho tiempo Carlos
había sido un miembro nominal de la iglesia, o sea, común en la iglesia, a la cual asistía, ¿verdad?, muchas veces por mero compromiso, así como algunos de nosotros, ¿verdad?, que a mí mi mamá me llevaba obligado a la iglesia, pero gloria a Dios que mi mamá me llevó obligado a la iglesia, porque aquí estoy, ¿verdad?, por gracia de ella, la herencia divina. Bueno, este mismo Carlos relata que se sentía aburrido en la iglesia, sin esperanza, sin consuelo. Un día había una cierta nevada en el lugar donde había una gran nieve y no había donde meterse, había una iglesia abierta, se metió a la iglesia. El problema es que a la hora del culto el predicador que le tocaba, ¿verdad?, dar el sermón no pudo llegar por la gran tormenta. A la falta de predicador se levantó un zapatero, ¿verdad?, y la gente se quedó asombrada. Pues un zapatero que iba a predicar, y el zapatero se puso en el púlpito y leyó el texto de Isaías capítulo 45 verso 22. Isaías 45 verso 22. La palabra de Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa palabra términos, o ejército, dice algunas veces también el mismo profeta, o la misma palabra, se refiere a veces, muchas veces, a las personas. Y el zapatero, como no tenía experiencia en el arte de predicar, repetía el mismo pasaje: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Decía: mirad, no es necesario que levantéis ni un pie, no es necesario que ni levantéis un dedo, no es necesario saber, ¿verdad?, acerca de la universidad, del colegio, no es necesario que sea la persona más inteligente, simplemente tienes que saber mirar. Ni tampoco importa si tienes dinero, no importa quién sea, simplemente tienes que mirar. Y decía el mismo texto: mirad a mí, dice el Señor, y no a vosotros. No hay consuelo en vosotros. Luego, fijando los ojos en Carlos, le dijo: joven, parece que tú eres desdichado. Serás infeliz si no obedeces. Entonces gritó con más fuerza: joven, mirad a Jesús. Ese día, cuenta Carlos, que decidió mirar a Jesús. Y su vida cambió por completo. Ese Carlos, al cual yo le digo, ¿verdad?, llegó a ser posteriormente un predicador famoso. Predicó más de 10,000 sermones. Bueno, predicó a más de 10,000 personas. Predicaba 10 veces por semanas. Llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores. Para los que, ¿verdad?, saben inglés, este se llamaba Charles Spurgeon, pero para usted y yo que sabemos español, se llama Carlos. Este Carlos, cuando tuvo esa visión de Dios, también llegó a ser una persona diferente. O sea que cuando nosotros, hermanos y hermanas, tenemos una visión de Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra conducta debe ser diferente. O sea, yo espero que usted acá empiece, ¿verdad?, también a decir: Señor, he aquí, envíame a mí. Y así como Isaías renovó su visión, Carlos también la renovó. Tú también puedes renovar la visión de Dios. Va a cambiar sus pensamientos, sus sentimientos. Y ya no va a ser un miembro nominal, sino va a ser un siervo de Dios que estará dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. Yo le invito en el nombre de Jesús a que renueve su visión de Dios. Le garantizo que el día que usted tenga esa visión de Dios, usted ya no va a ser la persona que es actualmente. Esto aplica para los cristianos y para los no cristianos. ¿Cuántos quieren renovar su relación con el Señor? Pase al frente, vamos a orar por usted. Amigo, ¿quiere también usted renovar su vida? También en su día puede hacerlo. No me arrepiento
del 2 de agosto del año de 1989, cuando decidí, ¿verdad?, pasar frente a una membresía de 300 miembros. Estaba hasta atrás, me temblaban las piernas, tenía miedo. Pero desde que entré a esas aguas del bautismo y salí después, ya no volví a ser la persona que era antes. He pecado después, pero el Señor me ha perdonado. Tengo a un abogado, dice la palabra, cada vez que peco. ¿Cuántos quieren cambiar su vida hoy? Hermano, hermana, joven, ¿cuántos quieren entregar su vida al Señor? Mientras oro, si usted, hermano, quiere, ¿verdad?, que oremos por usted, póngase de pie, venga hasta acá. Amigo, si usted quiere esta mañana entregar su vida al Señor, puede hacerlo también. Su vida nunca jamás será igual. Oramos. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Padre, le damos las gracias por enseñarnos a que, como Isaías, su vida cambió completamente cuando tuvo un encuentro personal con usted. También nosotros podemos hacerlo, Dios. Aquellos hermanos que quieran renovar su vida, hacer votos, Dios, asísteles a través del Espíritu Santo. Aquellos que están pensando aún si entregar su vida para poder seguir a Jesús, Padre, permítales que sean tocados también por el Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia en Candelaria, bendice a tu iglesia en El Salvador y en todo el mundo, Dios. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria y el honor por permitirnos, oh Dios, estar acá esta mañana y atender al llamado y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oramos, pedimos y rogamos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.